Hola, muy buenas tardes. Otro martes acá con ustedes. Espero que estén todos bien, que se estén cuidando en casa y que estén en familia. Bueno, hoy día un tema que yo creo relevante, sobre todo frente a esta incertidumbre y este mundo que no sabemos hacia dónde va. La pregunta es, ¿cómo educar hoy de cara a un futuro que desconocemos? ¿Qué habilidades o competencias van a requerir nuestros hijos e hijas para desenvolverse bien en un mundo que ofrece constantes cambios e incertidumbres? Vamos a tratar de contestar en parte a estas preguntas. Voy a moverme de ahí. Primero, desarrollar hoy competencias para el futuro. Esto es dejar de estar tan enfocado al futuro y no preocuparse y ocuparse en el presente o estar pegado en un pasado. En el fondo, lo que más vale es lo que hacemos o lo que decidimos hacer hoy. Esto va a modificar el futuro. Entonces, María Montessori ha conocido un mundo en crisis. Ella no es como mucha gente lo ha pintado, digamos, como que María Montessori es un laissez-faire, es hippie, es amor y paz. No, la doctora Montessori, neuropsiquiatra y antropóloga y filósofa, ha conocido un mundo en crisis, 2 guerras mundiales, la dictadura de Mussolini, la guerra civil española y 7 años con arresto domiciliario en la India. Cuando hablaba de educación, hablaba de derechos humanos, de conciencia, de transformar la sociedad en un espacio ciudadano más justo y más equitativo, lo que se ha logrado en varias partes del mundo, pero hoy el desafío es global. Todos somos ciudadanos del mundo, todos somos habitantes de un mismo planeta y tenemos que aprender a actuar como tal. Muchas de las carreras de hoy van a desaparecer, pero esto no significa que no habrá trabajo, sino que, como lo dijo Darwin, habrá que saber adaptarse a un mundo en constantes cambios. Él no hablaba que sobrevivía el más fuerte, él dice o dijo que el que sobrevivía y el que se sabía adaptar al medio. Y como le dice también Edgar Morin, un sociólogo y filósofo francés que hoy tiene 98 años, habrá que saber educar para la incertidumbre, y agrega Noam Chomsky, lingüista, historiador y crítico social, hoy a sus 92 años, que es tiempo de educar a los niños, niñas y jóvenes para entender este mundo. Edgar Morin declara que el gran reto de la educación del futuro será enseñar a afrontar la incertidumbre. Y yo puse esta lámina porque es una lámina que se asocia a este concepto. El lema de esta diapositiva, que lo dice Edgar Morin, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¿Ya? Así que ahí es como cómo voy a poner al servicio de mis certezas la conciencia y un conocimiento que permite, en el fondo, la resolución de problemas y aportar con soluciones, digamos, lo más realista posible o lo más creativa también posible, para enfrentar ¿qué? La incertidumbre. Una de las misiones principales del colegio está entonces en descubrir y fomentar los talentos y la creatividad. Más que nunca, uno tiene que responder a su vocación, a su pasión, pero también a sus talentos, reconocerlo, conocer nuestras fortalezas y conocer nuestros límites. El entorno educativo debe estimular todas las actitudes como los conocimientos.
ha sido la escuela durante muchos años enfocada al conocimiento y además un conocimiento un poco congelado en el tiempo. Hoy día es un foco más a lo actitudinal, pero sin dejar de lado el conocimiento, sino que tener un conocimiento, yo diría, como más situado, más acorde a la actualidad que estamos viviendo, más acorde a las necesidades del planeta, del mundo, del ciudadano del mundo. Los países saben que la inversión en educación infantil es lo que más retornos produce a la sociedad. Pero ojo con esto, porque hay una suerte de trampa detrás de esto. Yo voy a invertir en educación para una sociedad del bienestar, para una sociedad más consciente, más equitativa, más ética, o para seguir con esta explotación planetaria no muy sustentable que agotan los recursos. Entonces, fantástico que se invierta en educación, pero que sea una educación con otro enfoque, no un enfoque de consumo, de empresario, que no se dan cuenta que están matando el planeta Tierra y sí tenemos solo uno, ¿no? Buscar un equilibrio entonces entre las competencias y el conocimiento es otra gran tarea de la escuela de hoy. Vincular las competencias al desarrollo de la iniciativa, de la innovación, al trabajo en equipo, a la comunicación y la empatía, porque hay muchos medios de comunicaciones hoy día, pero que a veces mucho más se prestan para malos entendidos, para confusión. Es decir, la comunicación no va a asegurar la comprensión o la buena interpretación del otro. Así que trabajar en esto. Noam Chomsky es un gran lingüista, un gran crítico social. Dice que es tiempo. Igual es importante decir, yo ya lo dije, pero son personas que han investigado toda su vida, que son un poco como Humberto Maturana, así como que ya son bien viejitos, pero por Dios que son vigentes. Por Dios que están informados de lo que pasa en la actualidad y de lo que necesitamos como humanidad. Son como nuestros viejos sabios que hay que escuchar. Dice Noam Chomsky, es el momento de enseñar a los niños a entender el mundo. En este parón al que nos ha llevado este coronavirus, en el 2020, podemos hacer planteamientos profundos, reflexiones que nos lleven a mejorar la sociedad en la que vivimos y el mundo que habitamos. Los niños y las niñas deben entender cómo funciona esta sociedad para así poder transformarla y poner su compromiso en ella, cada uno adaptado a su edad, sin forzarles, desde sus familias, desde su escuela, desde su barrio, desde su ciudad. En cada uno de los sectores irán participando y realizando actividades de mejora, enseñándolos a pensar por ellos mismos, para que nadie los lleve a hacer lo que la mayoría irreflexible quiere que haga. A esto tenemos que ayudar los mayores. Es evidente, enseñarlos a pensar, enseñarlos a leer, a ser más partícipe en su comunidad. Esto mismo nos dijo María Montessori hace tanto tiempo atrás. Si la salvación ha de llegar, será a través de los niños y las niñas. Mucha gente no estuvieron de acuerdo con esta reflexión de María Montessori, pero no se trata de dejar la tarea a los niños, sino que nosotros, los mayores de hoy, preocuparnos de educar, de enseñarle a pensar, enseñarle para que sean más partícipes en su comunidad. Pero la tarea es nuestra, es lo que vamos a hacer en el presente con estos niños y niñas que serán los hombres y mujeres de mañana, cómo mejorar este mundo. Y obviamente que tenemos que enseñar desde el modelo, lo hemos dicho en muchos talleres anteriores. Bueno, ¿y qué pasa con las TIC? Porque se han instalado ahí, pero a la fuerza ya no da poco.
Bueno, el profesor, el docente se tiene que transformar en un guía que ayuda al alumno a gestionar la información que le llega por internet y que le facilitan las redes sociales. ¿Por qué? Porque la información es solo información. Lo que yo hago con la información, cómo la clasifico, cómo la trato, cómo la entiendo, va a hacer que yo construya a partir de ella el conocimiento. La información que yo encuentro en internet o en las redes sociales de verdad no es, puede ser conocimiento, pero no es fiable del todo. Yo al tomarla, que es infinita, yo si no la puedo tratar, si yo no la entiendo, si yo no soy capaz de investigar o de tener un pensamiento crítico frente a toda esta información, voy a solo hacer copy-paste. Entonces, la verdad que lo que tenemos que hacer es enseñar al alumno a gestionar esta información, que es una gran tarea, una nueva tarea del docente. Cristóbal Cobo, que es un investigador en nuevas tecnologías de Oxford, opina que resulta más estratégico aprender cómo aprender que retener simplemente lo contenido que se enseña. Por supuesto que aprender el cómo aprender o aprender a aprender es aprender a pensar, es aprender a gestionar esta información. Las nuevas formas de comunicación nos llevan a entender y tomar conciencia de que somos ciudadanos del mundo. Nos hace desarrollar una autonomía individual, reflexionar acerca de nuestra participación comunitaria y también despertar un sentido de pertenencia a una especie humana que habita un mismo planeta. Este sentido de pertenencia es muy actual, es muy verbalizado hoy, está como en todas partes, está como uno dice de moda, pero ojo con esto, porque el sentido de pertenencia como ciudadano global es nuevo y es difícil, es difícil ponerse en los zapatos de los niños de África, que bueno, que muchas veces están a pata pelada, ¿no? Pero hay una hambruna que ha matado durante tantos años, durante siglos, podría decir, a pueblos africanos y han sido víctimas de nuestra indiferencia, de nuestra falta de empatía, de nuestra falta de ética como ciudadano del mundo o como especie humana. Hoy día el COVID-19 nos tiene confinado en nuestra casa porque nos pasa a nosotros, porque nuestros seres cercanos y queridos pueden ser víctimas del COVID-19. Entonces, a eso me refiero a nivel de un nivel de conciencia que tenemos que ampliar, y desarrollar esta conciencia ampliada en las nuevas generaciones, pero la transformación pasa por uno primero. Entonces, es un llamado. Obviamente tenemos una autonomía individual que nos permite tomar decisiones correctas frente a la vida propia. Tenemos también que aprender a reflexionar acerca de nuestra participación en la comunidad, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, pero además despertar en cada uno de nosotros este sentido de pertenencia a una especie humana que habita un mismo planeta. Bueno, ¿cuál va a ser este rol del docente? Mira, vamos primero a la lámina, porque de verdad que nunca, creo que nunca hemos sido tan demandados, tan exigidos. El docente que la sociedad busca debe ser un profesional comprometido, que tiene una visión interdisciplinaria, que sea innovador, investigador, integrador de conocimiento para ampliar esta visión del conocimiento. Además, tiene que impactar la vida de sus alumnos. Es una pedagogía que busca impactar. Es un docente que actualiza constantemente sus conocimientos porque se tiene que adaptar a estos constantes cambios. Así que es un superhéroe. ¿Qué quiere que le diga? En la sexta Cumbre Mundial para la Innovación en Educación, que
que fue en 2015, que fue en Qatar, sobre el tema de inversión de impacto, es reconocida a nivel mundial la educación de calidad como una inversión de impacto. ¿Y para qué? Para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Es decir, la educación tiene que cambiar tanto, y para poder llamarse educación de calidad, tiene que estar enfocada a la sustentabilidad, a un desarrollo consciente, y además tiene que ser equitativa, ética e inclusiva. Estuvo dedicada a la exploración de los vínculos entre la educación, el espíritu emprendedor y la economía. De esto se trató esta cumbre mundial del año 2015, que para mí eso es nuevo porque en 5 años no cambia mucho. Entonces, la sexta cumbre mundial buscó y fue dedicada a la exploración de los vínculos entre educación, espíritu emprendedor y economía. ¿Cuáles son estas competencias que se requiere para ser un espíritu emprendedor? Colaboración, trabajo en equipo, comunicación, conciencia, sentido de ética, desplante, etc. ¿Ya? Así que también, y también en no menor, perseverancia, resiliencia, porque los emprendedores se caen y se tienen que volver a levantar una y otra vez. Cuando uno habla de economía, ya María Montessori nos ponía el punto sobre la I y nos llamaba la atención sobre el consumismo desenfrenado que podía tener coletazos. Bueno, estamos viviendo uno hoy día, tanto sanitario como económico, pero todos en la casa nos estamos dando cuenta que podemos vivir bien sin consumir tanto. Lo justo y necesario. Y además, mucho le ha picado el bicho de ser más autosustentable. Así que hay reflexiones asociadas a lo que estamos viviendo como guía, como crisis, y que sea, por favor, unas respuestas nuevas a nuestro modo de vida en este planeta. Entre sus conclusiones en la cumbre, entre las conclusiones sobre lo que será la escuela en el 2030, es decir, en 10 años más, no hay grandes sorpresas. Destacan la necesidad de avanzar hacia un currículum más personalizado. ¿Qué significa esto? Aprendizaje situado, acorde al contexto. Por ejemplo, el año pasado se habló de abrir a lo largo del país universidades que ofrecían carreras acorde al entorno, porque la geografía de Chile obviamente es bien particular. Entonces, lo que yo ofrezco en Antofagasta como carreras no es lo mismo que ofrecerlo en Magallanes, ¿ya? Entonces, me pareció bien este currículo personalizado, pero si yo estoy hablando desde el colegio, es que hay colegios que por ejemplo, son técnicos profesionales o están en un ambiente o en otro, se tienen que adaptar a la realidad. Y eso habla de un país más basado en la confianza en el docente. Porque como empecé esta diapositiva, el docente en esta sociedad, escucha que está demandado, es sobredemandado, es sobreexigido. Pero cuando hablamos de confianza y respeto, la ha tenido que pelear. Y la he peleado con él. Algo de las TIC, obviamente, se habló en la cumbre. Bueno, hoy día las TIC llegaron a asaltarnos porque era la única solución que teníamos para seguir con el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Y además nos ha permitido a nosotros, los adultos, de aprender también. ¿Por qué? Porque estamos condenados en el 2020 y así al final de nuestra vida, estamos condenados a aprender toda la vida para poder seguir adaptándonos a estos constantes cambios. Más trabajos en equipo, mayor comunicación alumno-profesor, mayor atención a las habilidades prácticas que al saber teórico.
Tenemos que enfocarnos al equilibrio entre la teoría y la práctica, porque si no el aprendizaje solo es teórico y no es significativo. Lo he visto en otro taller también con ustedes. Un papel preponderante al inglés como lengua de comunicación y de Internet como instrumento de conocimiento. Por supuesto, el inglés como segundo idioma, lo sabemos, es importante que los chicos se acostumbren y empiece como a fluir y a entender este idioma. Los alumnos y alumnas tienen un papel activo, con un ritmo propio, y trabajan con recursos tecnológicos, como las pizarras digitales, el tablet, el computador. Los contenidos se introducen con proyectos interdisciplinares. Bueno, yo revisaba los resultados de esta sexta cumbre mundial y dije, estamos bien, estamos enfocados hacia esto. Ahora, yo no estoy diciendo que el colegio Montessori en sí es un colegio perfecto, por favor, no, pero hemos sabido adaptarnos a las dificultades, a los cambios, y eso es valorable. Ahora, los proyectos interdisciplinarios hay cada vez durante el año hay cada vez más, porque los profesores se conocen, se ponen de acuerdo y además porque tienen un tiempo para organizarse para que estos proyectos funcionen. Bueno, ¿cuáles fueron estos aciertos Montessori que tanto defiendo? El conocimiento, como lo concibió María Montessori, tenía que ver con muchas preguntas que el ser humano debe aprender a responder hoy más que nunca. ¿Y por qué hoy más que nunca? Lo voy a repetir. Porque el planeta no está en vía de extinción. La humanidad sí. La humanidad, si sigue este desarrollo desenfrenado y este consumo desenfrenado, está destinado a desaparecer del planeta. ¿Para qué sirve lo que aprendemos en el colegio? Como lo dije antes, tiene que ser acorde a la actualidad, tiene que ser situado, contextualizado y sobre todo enfocado a las problemáticas mundiales que tenemos que resolver entre todos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los seres humanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos si nos situamos en el universo? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas que era el fin último de esta metodología y filosofía montessoriana. Ella apostó al autoconocimiento para despertar conciencia a partir de las ciencias de la evolución. Empezar por el Big Bang, entender cómo surgió la vida en el planeta, cómo evolucionó la vida en el planeta y que nosotros somos un apóstrofe en esta historia. Acabamos de llegar y ya tenemos la embarrada. Entonces, si no queremos seguir siendo una plaga en el planeta, tenemos que ser mucho más conscientes de que no podemos seguir como estamos haciéndolo hasta ahora. Entonces, el desarrollo de la conciencia debe ser antropológica, tiene que ser ecológica, cívica y espiritual. Entonces, sí, hacemos meditación en el colegio, sí, nos conectamos con nosotros mismos a diario, en un silencio, que el silencio que se respeta entre todos. Tiene que ser cívica, sino cómo voy a entender el papel que yo puedo desempeñar en la sociedad para mejorarla. Tiene que ser ecológica porque tengo que entender que no estamos jugando al medio ambiente. Y tiene que ser antropológica porque tengo que aprender a valorar mis orígenes, mis raíces, para ser anclada a la sabiduría de los pueblos originarios y entenderle, hacerle caso, volver a esta sabiduría, a esta conexión con la naturaleza. ¿El planteamiento de María Montessori sigue siendo vigente? Sí. El conocimiento debe ser pertinente y situado. Debe abordar problemáticas globales y locales para buscar soluciones creativas y realistas a la vez.
El fin último de la educación Montessori es el autoconocimiento del ser humano que se reconoce desde su autonomía individual, su participación en la comunidad y el sentido de pertenencia a una especie. La educación cósmica busca situar al ser humano en el universo y luego entenderlo como un ser biológico, físico, emocional, social, cultural e histórico. El conocimiento es complejo y debe estudiarse con una visión holística y ser acorde al mundo actual. La visión holística es cuando las ciencias sociales se entienden con las ciencias naturales, con el lenguaje, con la filosofía, en fin. Y por último, por terminar, hoy día, más que nunca entonces, se requiere de estas competencias actitudinales, porque son competencias que tienen que ver con el ser antes de con el hacer. Un sentido profundo de ética. Tenemos que desarrollar un profundo sentido de ética en cada uno de nuestros alumnos y alumnas, en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque no podemos estar enfocados a formar grandes profesionales si no tienen un sentido profundo de ética, van a hacer cualquier cosa, sin conciencia, sin criterio común, sin sentido común. Yo no puedo imaginar un abogado sin sentido profundo de ética, un arquitecto tampoco, un agrónomo tampoco, en fin, un ingeniero menos. Tienen que desarrollar empatía. La empatía es una fortaleza del ser humano que no podemos vivir sin empatía, sin entender al otro, más allá que juzgar o prejuzgar al otro, verlo como un legítimo otro y saber ponernos en su lugar. Es difícil la empatía cuando estamos enfrentados a veces a ideas opuestas a la de uno. Cuesta, pero es la única forma, el único camino de llegar a la posverdad, es decir, a enriquecer el propio punto de vista y no sentirse dueño de la verdad. También desarrollar la conciencia. ¿Cómo vivir inconsciente hoy? Es volvernos esclavo del mismo sistema, es volvernos esclavo de nosotros mismos, es quitarle tiempo a los seres que más nos son preciados. Entonces, yo necesito conciencia, tanto emocional como conciencia ambiental, como conciencia sanitaria hoy día, que nos lleva a autocuidarnos, pero también a cuidar de los demás. La gente inconsciente hoy no se cuida y no cuida a nadie. También otra actitud, otra habilidad, otra competencia, la colaboración, el saber colaborar con otros, pero desde un sentido común, desde colaborar, y a veces uno colabora en el anonimato. A veces no es solo con el partner que uno colabora con la sociedad, con el mundo en general, uno colabora para que el mundo mejore. Es una forma genuina de colaboración. La participación. Uno tiene que participar del entorno, de la comunidad, participar primero de la familia, como decía un autor, participar de la familia, después de la comunidad, después de la sociedad, después del mundo. Comprensión. Yo no puedo tomar decisiones si yo no comprendo. Y es la única forma de transformar la información en conocimiento. Y a partir del momento yo comprendo la información y construyo el conocimiento, yo puedo empezar a tomar decisiones conscientes e informado, como dice una radio por ahí. Cooperación y responsabilidad. Esto de
del trabajar en equipo, de cooperar, tiene que ir de la mano con la responsabilidad y asumir mi responsabilidad en caso de equivocarme, en caso de caerme, ahí asumir los errores. Orden y organización. Más que nunca, de verdad se lo digo, con tantas informaciones, con tantas nuevas plataformas virtuales y todo, si no tenemos orden y organización, estamos vencidos por la circunstancia. Así que orden y organización, capacidad de adaptación, que lo vimos, y sobre todo, que me gusta mucho, creatividad y talento. Porque si somos creativos vamos a poder resolver cualquier problema. Y si reconocemos nuestras fortalezas, nuestros talentos, vamos a poner al servicio de los demás, al servicio de nuestra sociedad, nuestra creatividad y talento. Esto es lo que buscamos desde la educación Montessori. Y por haber buscado esto ella, imagínense que en agosto vamos a celebrar 150 años de su natalicio. Y más leo a la doctora, más reviso su concepto, sus anhelos, más me inspira para seguir educando a sus hijos e hijas. Muy buenas tardes. Recuerdan, por favor, cuidarse, autocuidarse y cuidarse entre todos. Muy buenas tardes.